Las próximas dos ADTs que vamos a estudiar, que son el stack y el queue, se parecen al ADT list que habíamos visto en semanas recientes, en el sentido de que guardan dentro de sí una colección ordenada de elementos. Sin embargo, a diferencia del ADT list, en la que podíamos insertar, remover y acceder en cualquier posición, en los stacks y en los queues, las posiciones donde podemos insertar y remover y acceder son limitadas. Por ejemplo, en el stack solo podemos insertar, remover o acceder de uno de los extremos. A ese extremo le conocemos como el tope del stack. En el caso del queue, solo podemos insertar por un extremo al que le llamamos la cola del queue, y podemos remover y acceder del otro extremo al que le llamamos el frente del queue. Tú te podrías preguntar qué uso, qué aplicación tiene el inventarse un ADT con acceso más limitado que las listas. Pues resulta que los ADT queues y el ADT stack son más fáciles de implementar que las listas, tanto en su versión de arreglo como en su versión de listas enlazadas. Y otra cosa importante es que se puede conseguir en ambas implementaciones, sea la de lista enlazada o de arreglo, que todas las operaciones del stack y el queue sean de orden constante. Las operaciones básicas que se pueden hacer sobre un stack son crearlo, que eso crea un stack vacío sin elementos adentro, insertar un elemento al tope del stack, que eso se conoce como push, acceder el elemento que está en el tope del stack, que a eso se le llama top, borrar el elemento que está en el tope del stack, que a eso se le llama pop, y casi siempre tienen implementada una función que permite saber si el stack está vacío. En este ejemplo vamos a ilustrar las operaciones del stack. Supongamos que creamos un stack para guardar enteros. Ese entero inicialmente va a estar vacío y el tope va a corresponder con el fondo del stack. Luego, si hacemos un push al elemento 9, ese elemento va a quedar guardado en el tope del stack. Luego, si hacemos un push del elemento 3, ese 3 va a quedar en el tope del 9, que era el tope del stack. Ahora el 3 es el tope del stack. Si hiciéramos push de 5, el 5 va a quedar encima del 3. Si hiciéramos la operación top, lo que hace esa operación es que nos devuelve el valor que está en el tope del stack, pero deja el estado del stack intacto. Es decir, el stack sigue conteniendo 5, 3 y 9. Si hacemos pop, entonces se remueve el elemento que estaba en el tope, que era el 5. Y si hiciéramos push 7, pues ese 7 queda encima del 3. Otro ejemplo, supón que comenzamos con un stack vacío y le hacemos sucesivamente push 2, push 4, push 6. El estado del stack quedaría como mostramos, donde el 6 está arriba, debajo el 4, debajo el 2. Si ahora hacemos pop, lo que se va a remover es el 6, el próximo pop remueve el 4 y el próximo pop remueve el 2. Nota que los elementos los hemos ido removiendo en el orden inverso en el que los insertamos. Y es por esto que al stack se le dice que es una estructura tipo LIFO, Last In, First Out. Lo último que entra es lo primero que sacamos. Lo último que insertamos es lo primero que removemos. A lo último que le damos push es a lo primero que le hacemos pop. Uno de los usos que se le puede dar al stack es como parte de algoritmos de cambio de una base numérica más alta a una base numérica más baja. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar un número de decimal a binario, pues recordarán ustedes que una de las maneras de hacerlo es, dado el número en decimal, ir dividiendo ese número sucesivamente y guardando sus residuos y luego leer esos residuos en el orden inverso, y eso me da el número en binario. Vamos a ilustrar ese procedimiento para el número 19. Comenzaríamos dividiendo el 19 entre 2. Eso me daría cociente 9 residuo 1. Luego tomaríamos el cociente, en este caso 9,
y lo dividimos entre 2 nuevamente y obtenemos cociente 4, residuo 1. Continuamos dividiendo el cociente 4 entre 2 y eso me da cociente 2, residuo 0. Luego tomamos el cociente 2, lo dividimos entre 2 y eso me da cociente 1, residuo 0. Y finalmente tomamos el cociente de la división pasada, que es 1, lo dividimos entre 2, eso me da cociente 0, residuo 1. Cuando hemos llegado al cociente 0, ya hemos completado el procedimiento y el número binario se encuentra leyendo los residuos en el orden inverso en que fueron obtenidos. En este caso sería 1, 0, 0, 1, 1. ¿Dónde utilizo el stack para ese algoritmo de cambio de base? El stack se puede utilizar por su propiedad de last in, first out para guardar los residuos y luego producirlos en el orden inverso en que fueron generados. Por ejemplo, esos unos y ceros que se generaron como residuos cuando estábamos dividiendo el 19 entre 2, si los hubiésemos puesto en un stack, en ese mismo orden en que fueron generados, luego al sacarlos del stack estarían justo en el orden inverso, que es como los necesitamos para expresar el número en binario. Si organizamos los pasos que hemos visto en los pasados ejemplos, podemos llegar a un algoritmo como el que mostramos. Noten que hemos declarado un stack de enteros donde vamos a capturar los residuos que se van a ir generando. En el primer loop vamos a ir dividiendo el número que nos llega en decimal sucesivamente entre 2 y guardando esos residuos. Cada vez que los obtenemos los guardamos en el stack. El segundo loop, que se repite mientras haya elementos en el stack, es el que va a ir leyendo esos números que hemos guardado y los va a ir posicionando en el string que vamos a eventualmente a devolver.